Finalmente hemos llegado a la catarata. Su casaca impermeable o su poncho. Ya, gracias. No saben dónde me encuentro, estoy yendo rumbo a la catarata La Encantada. Estamos a pocos metros de poder disfrutar este atractivo turístico que está entre San Ramón y un pueblo llamado Anexo 14. Y acá pueden disfrutar de la naturaleza, la exuberante vegetación que tenemos acá, los altos árboles, respirar un aire puro y poder estar inmersa en la jungla de la selva central. En tu visita a San Ramón, no dejes de visitar este lugar. Exploremos juntos la Encantada. Hay una gran diversidad de plantas, como pueden observar, y de insectos. Estamos explorando los alrededores de la catarata Encantada. Está muy hermoso. Tienes que venir a este lugar y disfrutar de la belleza de la vegetación y la selva central. Antes de venir a este lugar, te recomiendo que te des pendientes porque acá hay demasiados insectos. Así que ya sabes, no te olvides venir con tus gafas por el sol y tu ropa de baño para que disfrutes de la piscina natural. En La Encantada hemos encontrado café. Este es el fruto del café que tomas a diario. Al café también se le conoce como oro verde. Por eso se le conoce a San Ramón como la puerta de oro de la selva central. Respira el aire puro de La Encantada. Agradece a la madre naturaleza de aquí. Sé feliz. Limones. También tenemos el cacao, el origen del chocolate. Nos alegra todas las navidades. Estamos yendo rumbo al mirador de la Merced y nos ha agarrado la lluvia. No he venido preparada, chicos, no tengo un poncho, así que ya saben, vengan con su casaca impermeable o su poncho. Yo creía que iba a ser soleado, pero la lluvia te agarra en cualquier momento, así que ven preparados. Acá hay tiendas en el camino que puedes comprar, pero no vas a conseguir un poncho. Las que atienden la tienda acá abajo me han dicho que venden ponchos arriba, así que vamos a seguir avanzando. Acá pueden observar los árboles de mango. Tienen un color difuminado entre el rojo y el verde, es demasiado bueno.
espero tener la oportunidad de cosechar uno en este recorrido. Miren la vista que tengo atrás. Ya falta poco para llegar a la cumbre de la montaña. Podemos observar la mágica vegetación de la Merced, las cosechas allá de plátanos y de otros árboles frutales. Hemos llegado finalmente al mirador de la Merced. Miren qué belleza, acá está la ciudad de la Merced. El carro que tomamos de San Ramón a la Merced nos dejó donde está mi dedo, ahí en la iglesia, en la plaza. De ahí hemos venido caminando toda la cuadra y todo el recorrido hasta llegar acá a la cumbre del mirador. La verdad es que es un punto que tienes que visitar si estás en Chanchamayo, porque puedes ver acá toda la ciudad, majestuosidad de las cordilleras cubiertas de vegetación. Está hermosísimo. Un recorrido en plena lluvia, llegó a parar en mitad de camino, pero realmente vale la pena. Así que si estás de visita en Chanchamayo, este es un lugar turístico que tienes que visitar sí o sí. Parque de la Integración, que se encuentra en la Merced, fue construido en el año 98 como símbolo entre la comunidad chánica y los colonizadores de esta zona de la Amazonía peruana. Acabamos de entrar al mariposario y vamos a ver lo que encontramos aquí. Me da hipo, pero vamos a encontrar una diversidad de plantas, de animales, porque también hay un zoológico y un espacio para las propias mariposas. Vamos a hacer un recorrido para que nos expliquen cómo crecen las mariposas en su hábitat natural. Vómitos hasta a esto nunca ustedes lo van a encontrar con la planta del café, en la planta de la coca o el cacao. Todo lo que ven ahí, esos pelitos son urticantes, ni bien los tocas te puede doler bastante y esa toxina puede subir al pecho. Aunque no lo creas, esta oruga también se va a transformar en una mariposa. Mariposa tigre, es una mariposa anaranjada con colores amarillos. Y de aquí que parece una hoja verde ovalada, y de ahí nace la mariposa más conocida, la morfo azul o la celestita que han visto en los cuadros. Ya bueno, esa es la morfo azul o morfo blue, nace de esta crisálida. Cada una su color va a variar dependiendo de la especie. Alimentamos a los insectos, con eso lo botamos generalmente y ya no es necesario tenerlo. Estamos entrando al mariposario. Aquí vamos a encontrar las mariposas. Mira, acabo de ver una azul bien bonita. Ahí está. Uy, qué linda. Si la puedo capturar. Esa de ahí. La que está volando. La es la morfo azul. Esa especie vive 2 meses. Es la que más vive de todas las especies.
Dicen que si tocan esta planta, estás soltero, vas a encontrar el amor de tu vida. De hecho, mira aquí sí sirve. Dice que si eres una persona resentida, la plantita se va a cerrar. En realidad es un modo de supervivencia. Él solo va a estar 10 minutos debajo del agua y luego de ello van a ver cómo va a empezar a nadar, va a sacar su boca, va a succionar aire y se va a meter debajo. Totalmente cartilaginoso y tiene colágeno, por eso vemos que es muy flexible. Ahora es bien conocido porque tiene temperatura misma, ellos no se pueden adaptar aquí. El pez se roba de la choza. Ahora vamos a pasar. Acabamos de ver las mariposas y los peces. Ahora estamos yendo al zoológico y estamos yendo por un camino muy bello, lleno de árboles de bambú alrededor. Ha comenzado a llover más fuerte. Ya llegó la tormenta. Venimos caminando desde Anexo 14 a la Catarata del Tirol, así que este es el recorrido. En cambio, si vienes de la ciudad de San Ramón, vendrás por ese lado de la ruta. Mira, acá venden agua de coco. Acá tenemos llaveritos que puedes comprar acá cuando ya quieras llevarte un recuerdo de este lugar. Y empezamos el recorrido hacia la Catarata del Tirol. Es una catarata que se encuentra a pocos kilómetros de San Ramón. Tiene una altura de 30 metros, rodeada de mucha vegetación. El recorrido dura aproximadamente 40 minutos. Acabamos de entrar acá en la Catarata del Tirol. Estamos caminando por todo el valle del río. Y tiene unas vistas hermosas. Encontramos mariposas de todos los colores. Estoy emocionada de lo que pueda encontrar mucho más allá. Esta caminata hacia la Catarata del Tirol es cuesta arriba, así que trae unos buenos zapatos y fiambre para el camino. Seguimos explorando sus alrededores. Después de caminar unos minutos, recién llegamos a la boletería, donde compras ticket de ingreso al Tirol. La verdad es que pensé que ya había entrado. Nosotros ya hemos visitado esta catarata, la Encantada. Ahora estamos visitando la Catarata del Tirol. Ya han pasado 24 minutos desde que ingresamos y el camino está bien accidentado. Han hecho posible esta entrada para poder llegar a ver la Catarata del Tirol. Hemos hecho una parada para poder comer algo. Estamos en la choza de descanso a 900 metros. Y ahora continuamos nuestro camino y nuestra ruta hacia la Catarata del Tirol. Encontramos a pocos minutos de llegar a la Catarata del Tirol. En este inmenso árbol, en las raíces y el tronco encontramos vida. Cómo están creciendo otras variedades de plantas como los helechos. Qué belleza. Cada vez estamos más inmersas en la selva de Chanchamayo. El camino se vuelve más accidentado y vemos musgos en las rocas. Acá está la pequeña cascada que hemos encontrado. Cruzando esas rocas vamos a llegar a la catarata.
vamos a entrar a la garganta de dos rocas, una roca partida en la mitad. Vamos a cruzar. Lo han hecho para poder hacer un camino y poder llegar a la catarata. Mira qué inmensa esta roca. Seguimos avanzando. Me he quedado impactada de poder ver al gallito de las rocas en esta zona. A veces es muy complicado verlo. Una vez lo vi camino a Posuso, pero son muy raros. Y miren qué es lo que tenemos acá, las raíces de este inmenso árbol. Las raíces del árbol cubren la roca que acabamos de cruzar. Pero como la naturaleza se construye poco a poco, es increíble. Así que ya sabes, si es que vienes a la Catarata del Tirol, vas a poder apreciar una gran diversidad de fauna, flora. Así que date la oportunidad de poder ver cada pedacito de este lugar, de la cuenca del riachuelo que se forma a raíz de la catarata. Finalmente estamos a 5 minutos de la catarata. Hemos cruzado ya como 5 puentes y ya estamos por poco para llegar. Finalmente hemos llegado a la catarata El Tirol. Después de 1 hora y 40 minutos de contemplar la naturaleza y haciendo paradas, finalmente acabo de llegar a la catarata El Tirol. Una catarata inmensa, una de las más grandes de Chanchamayo. Y como todo tiene una... Este es el final del video. Gracias a todos por acompañarme, poder disfrutar un poco de lo que es Chanchamayo. Así que los invito a que visiten esta hermosa ciudad, San Ramón, La Merced y tantas otras ciudades que están muchísimo más lejos de aquí, pero que también se encuentran en Chanchamayo. Sitios mágicos donde van a poder explorar la naturaleza y van a poder relajarse, así que los invito a que también tengan esta experiencia y la compartan con tus amigos o con su familia. Ya nos vemos pronto, suscríbanse al canal, así me ayudarán a poder crecer y lograr poder subir más videos en otras ciudades que visito. Me encuentro acá en la Plaza de la Merced y estoy a pocas horas de abordar el bus hacia Lima, así que este es mi último video que voy a hacer. Gracias a todos, chicos, por verle el video, compartirlo con su familia y amigos, y no olviden que hay mucho por ver aquí en Chanchamayo y mucho por explorar. Hasta la próxima. Y esto fue Gretel en Ruta.